Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticas y física.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con las propiedades de los triángulos. En sí, las propiedades de los triángulos son características fundamentales que describen las relaciones generales geométricas y algebraicas que tienen estos triángulos. Para analizar las propiedades vamos a tener en cuenta lo siguiente, que la vamos a estudiar a partir de la parte geométrica y de la parte algebraica. Pero inicialmente en la parte geométrica voy a estudiar lo que tiene que ver con el principio de los ángulos internos de un triángulo. Vamos a estudiar la propiedad que tiene que ver con el principio del ángulo exterior de un triángulo, la propiedad que tiene que ver con el principio de los lados opuestos a los ángulos y la propiedad que tiene que ver con el teorema de la desigualdad triangular. Digamos que esas son las 4 propiedades geométricas que vamos a analizar en este video. Adicional, pues hay unas propiedades que son algebraicas, como lo dije anteriormente, que son el teorema de Pitágoras, el teorema de los senos, el teorema de los cosenos, el teorema de las tangentes y el teorema de las cotangentes. Esta parte algebraica la analizaremos en otros videos. En este video vamos a remontarnos solo a hablar de las propiedades geométricas de los triángulos. Para esto remontémonos a la primera propiedad, el principio de los ángulos internos de un triángulo. Lo que me dice esta propiedad es que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Realmente es para cualquier triángulo, siempre la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. O sea, básicamente lo que yo voy a identificar es que si nosotros sumamos los ángulos internos de este triángulo, su suma va a ser igual a 180 grados. Para eso nos vamos a remontar al concepto de teorema. ¿Qué es un teorema? Un teorema es una proposición matemática que ha sido demostrada como verdadera. Partiendo de esta definición, vamos a identificar algunos teoremas que nos van a permitir demostrar por qué la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Existe el teorema de los ángulos correspondientes, que dice que si dos o más líneas paralelas son cortadas por una secante, entonces los ángulos correspondientes formados por estas líneas paralelas y la secante son iguales. Lo que podemos decir es que estos ángulos, este ángulo alfa, estos 3 ángulos que están acá, que se encuentran relativamente en una misma posición, se llaman ángulos correspondientes. Y estos ángulos cumplen una característica de que son iguales. Todos los 3 ángulos son iguales por estar ubicados en una misma posición relativamente sobre líneas paralelas. Eso me dice este teorema, que si dos o más líneas son cortadas por una secante, los ángulos correspondientes son iguales. De igual manera para cada uno de estos ángulos, ¿no? El ángulo que se encuentra acá, lo mismo los ángulos que se encuentran relativamente abajo, esos ángulos son ángulos correspondientes, por lo tanto son iguales. Entonces el otro teorema que tenemos acá es el teorema de los ángulos alternos internos entre paralelas. Lo que me dice este teorema es que si dos o más líneas paralelas son cortadas por una secante, entonces los ángulos alternos internos formados por estas líneas paralelas son iguales, ¿sí? Quiere decir esto, que alfa y alfa prima, que están cortados por una secante y se encuentran entre líneas paralelas, son ángulos alternos internos. Estos dos ángulos son iguales. De igual manera podría decir lo mismo para este ángulo que se me forma acá, el ángulo beta con el ángulo beta prima. Estos dos ángulos también son iguales por ser alternos internos entre paralelas. Son dos ángulos que se encuentran dentro de paralelas que han sido cortados por una secante y están alternos internos. Entonces, por definición, estos dos ángulos son iguales. Ahora veamos el teorema de los ángulos alternos externos. Es el mismo teorema, pero con los ángulos externos. Ya no estaríamos hablando de ángulos internos entre las paralelas, sino estaríamos hablando de ángulos que se encuentran por fuera de las paralelas. Estos ángulos alternos externos entre paralelas también son iguales. Eso nos dice este teorema. De igual manera, podría decir que B y beta prima son iguales por ser alternos internos entre paralelas. Ahora veamos lo que me dice el postulado de los ángulos opuestos. Partiendo del hecho que un postulado es una proposición que no necesita ser demostrada, ¿no? Este postulado lo que me dice es que dos ángulos que tienen el mismo vértice y sus lados son semirrectas opuestas son iguales. Si dos rectas se cruzan, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Dicho de otra manera, si yo tengo dos rectas que se cruzan, cada una de estas rectas me forma ángulos opuestos por el vértice iguales. Podría decir que alfa es igual a alfa prima o beta, en este caso beta es igual a beta prima. De acuerdo a lo que dice este postulado, pues estos ángulos son iguales. Teniendo en cuenta esta característica, ya podemos ir a definir con los 3 teoremas anteriores
y con el postulado que acabamos de observar podemos intentar definir lo que es el principio de los ángulos internos de un triángulo, partiendo del hecho de que a pesar de que yo me valide de estos teoremas, hay varias formas de llegar a esta demostración, ¿no? Entonces recordemos, tenemos un triángulo cuyos ángulos son alfa, beta y gamma. Entonces nos vamos a leer algo que llama la construcción auxiliar, que en sí que es la construcción auxiliar. La construcción auxiliar es una técnica en geometría que implica agregar líneas o segmentos o puntos adicionales a un dibujo o a una figura. ¿Esto para qué? Para facilitar la resolución de problemas o incluso para intentar demostrar alguna propiedad en geometría, que es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces yo lo que hice por construcción auxiliar fue pasar una recta paralela a la base de abajo y hice la proyección de la base de abajo, y también voy a cruzar dos líneas a cada uno de los lados del triángulo. Lo que podemos observar acá es que estos lados hacen las veces como de líneas que cortan dos rectas paralelas, ¿cierto? Estas son líneas que cortan dos rectas paralelas. De acuerdo a los teoremas que veníamos trabajando, pues yo podría decir que aquí, que alfa es igual a alfa por ser ángulos correspondientes. Incluso este ángulo alfa puede ser también igual a este ángulo que se encuentra acá por opuestos por el vértice. Y si lo vemos de otra manera, este alfa con este alfa prima de acá son iguales por ser alternos internos entre paralelas, ¿cierto? Entonces podríamos hablar de varias formas de cómo poder calcular este valor de alfa. Quiere decir que este ángulo alfa con este ángulo alfa son iguales. De igual manera hablamos del ángulo beta. Este ángulo beta con este ángulo beta de acá, por ser correspondientes, son iguales, pero a la vez con este de acá son opuestos por el vértice, ¿cierto? También son iguales. Si yo observo este ángulo beta con este ángulo beta de acá, son iguales por ser alternos internos entre paralelas. De tal manera que podría también decir que este ángulo de acá con este ángulo de acá son iguales por opuestos por el vértice. Si ustedes observan acá, se me formó ¿qué? Un ángulo de 180 grados. La suma de estos tres ángulos me da un ángulo llano que es equivalente a 180 grados. Y es exactamente, los ángulos corresponden exactamente a los ángulos del triángulo que acabamos de analizar. Por eso, a partir de estos teoremas y de esta demostración que acabamos de hacer, podemos decir que el principio de los ángulos internos de un triángulo nos cumple el hecho de que la suma de sus ángulos internos para cualquier triángulo siempre va a ser igual a 180 grados. O sea que alfa más beta más gamma es igual a 180 grados la suma de los tres ángulos internos de un triángulo. Perfecto, ahora démosle paso a nuestra segunda propiedad que hace referencia al principio del ángulo exterior de un triángulo. Dice esta propiedad del ángulo exterior de un triángulo es que establece que la medida de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos interiores no adyacentes al ángulo exterior. Para entenderlo mejor, veámoslo gráficamente. Aquí tenemos un triángulo y ya definimos que internamente tiene tres ángulos y que sumados dan 180 grados. Para entenderlo mejor, lo que voy a hacer es que voy a proyectar este lado de este triángulo y voy a calcular el ángulo que se me forma acá, el ángulo teta. Adicional voy a remarcar este lado de acá para identificar el ángulo que se me forma. Si observamos acá, estos dos ángulos podríamos decir que son consecutivos y a la vez son adyacentes. Son adyacentes, ¿por qué? Porque me forman 180 grados. Son consecutivos porque comparten un lado, este ángulo de acá, el ángulo beta con el ángulo teta, son consecutivos porque me comparten un lado, pero a la vez son adyacentes porque me forman un ángulo de 180 grados. De acuerdo al principio exterior de un triángulo, dice que teta es igual a la suma de los otros dos ángulos internos dentro del triángulo. Quiere decir que teta va a ser igual a ¿qué? A alfa más gamma, de acuerdo a lo que observamos acá y el principio del ángulo exterior de un triángulo. Eso es lo que me dice este principio, que el valor del ángulo externo es igual a ¿qué? A la suma de los otros dos ángulos que no son adyacentes al ángulo externo. Ahora vamos a hacer lo mismo para los otros dos ángulos exteriores. En este caso vamos a proyectar este lado de acá y vamos a hallar el ángulo exterior acá que vamos a llamar ρ. Si observamos acá, estos dos ángulos me suman 180 grados. Están compartiendo un lado, quiere decir que son ángulos consecutivos, pero a la vez son adyacentes, ¿cierto? Porque también forman 180 grados. Por lo tanto, de acuerdo al principio del ángulo exterior de un triángulo, la medida de este ángulo ρ va a ser igual a ¿qué? A la suma de los otros dos ángulos. En este caso va a ser igual a alfa más beta, que es lo que nos aparece acá. De igual manera vamos a hacer el análisis para el ángulo que se me forma en esta parte izquierda. Este ángulo proyectado con esta línea cumple las mismas características anteriores,
que son ángulos adyacentes, y este ángulo llamado omega es adyacente con alfa. Y también cumple ¿qué? El principio del ángulo exterior del triángulo. Quiere decir que este ángulo omega va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos internos dentro de este triángulo. O sea, omega va a ser igual a gamma más beta. Bueno, volvamos a nuestro análisis inicial. Tenemos que el ángulo teta es igual a gamma más alfa, y ya analizamos los otros dos ángulos exteriores, que decimos que rho es igual a alfa más beta, y decimos que omega es igual a gamma más beta. Entonces, partiendo de ese análisis, también podemos concluir que teta más beta es igual a 180. O sea, no solo teta es igual a alfa más gamma, sino que también podríamos decir que teta más beta es igual a 180 grados. De igual manera, cuando hicimos el análisis anterior para rho, dijimos que rho más gamma era equivalente a 180 por ser adyacente, por cumplir el principio del ángulo exterior de un triángulo, que me dice que la medida de este ángulo es equivalente a la suma de los dos ángulos no adyacentes a ese triángulo, ¿cierto? O sea, la suma de alfa más beta. Quiere decir que de acá podemos desprender que rho más gamma también es igual a 180 grados. Y de la misma manera, como estos dos casos que hemos visto anteriormente, hablamos de que omega también vendría a ser que gamma más beta por ser ángulo exterior, que es la suma y cumplir el principio del ángulo exterior de un triángulo. O sea, la suma de gamma más beta, los ángulos internos que no son adyacentes a omega. Y decíamos que omega era igual a gamma más beta, pero también podemos decir que omega más alfa es equivalente a 180 grados. Partiendo de esta información, lo que podemos deducir aquí es que la propiedad de la suma de los ángulos exteriores de un triángulo también establece que la suma de los tres ángulos exteriores de un triángulo equivale a 360 grados, siendo un principio del ángulo exterior de un triángulo. O sea, es como una deducción de este principio. Podemos también sacar esta conclusión, que la suma de los ángulos externos de un triángulo equivale a 360 grados. ¿Cómo decir la suma de los ángulos internos de un triángulo equivale a 180 grados? Pues la suma de sus ángulos externos equivale a 360 grados. Para tal efecto nos vamos a valer de lo siguiente. Decíamos que alfa más beta más gamma era igual a 180 grados. Analizamos de que el ángulo teta es un ángulo externo a beta, son adyacentes, a la vez son suplementarios porque suman 180 grados, y al compartir este lado son consecutivos, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que teníamos anteriormente, tenemos que teta era igual a ¿qué? A alfa más beta. Pero también decíamos que teta más beta era igual a 180 grados. De igual manera hicimos la conclusión para los otros dos ángulos externos. Llegamos a esta conclusión. Por lo tanto, lo que vamos a intentar hacer aquí es demostrar que los ángulos exteriores de un triángulo suman 360 grados. Para eso nos vamos a salir de esta ecuación que me dice que rho más gamma es igual a 180 grados. Si la tomamos de acá y despejamos gamma, entonces me queda que gamma es igual a 180 grados menos rho. Ahora vamos a utilizar esta primera ecuación que encontramos acá, que me dice que teta es igual a alfa más gamma, ¿sí? ¿Para poder qué? Para poder reemplazar el valor de gamma. Esta ecuación es la que voy a utilizar acá. Teta es igual a alfa más gamma, y lo que yo hago es que, como ya sé cuál es el valor de gamma, pues lo voy a reemplazar en esta ecuación. Entonces yo digo que teta va a ser igual a ¿qué? Teta va a ser igual a alfa más gamma, pero ¿quién es gamma? Gamma es 180 grados menos rho. Entonces ya encontré una nueva ecuación. Tengo esta nueva ecuación. Si observamos en nuestra ecuación, pues también me dice que teta es igual a alfa más 180 menos rho. Pero aquí, observando las ecuaciones, veo que en esta ecuación de acá me relaciona el valor de alfa. Quiere decir que aquí, cuando me dice omega más alfa es igual a 180 grados, este alfa me sirve de esta ecuación. Voy a utilizar esta ecuación y despejar el valor de alfa. Al despejar el valor de alfa, a 180 grados le quito el valor de omega. Y si observamos acá, podríamos decir que alfa es igual a 180 grados menos teta, que es equivalente a este valor que está acá. Alfa podría reemplazarlo por este valor, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer en mi ejercicio? Entonces simplemente utilizo esta ecuación de acá, y el valor de alfa, que es este que se encuentra acá, vengo y lo reemplazo en esta ecuación de acá. Entonces yo digo que ¿qué va a ser alfa? Alfa va a ser igual a 180 grados menos omega. Entonces cojo la ecuación y reemplazo. Alfa es igual a 180 grados menos omega más 180 grados menos rho. 180 grados menos rho. Entonces, si yo observo,
las variables me quedaron negativas, voy a llevarlas a un mismo lado de la igualdad. Yo puedo decir que teta más omega más rho es igual a ¿qué? 180 grados más 180 grados. Como quien dice, llegamos a mi conclusión final, que los ángulos, que la suma de los ángulos externos para un triángulo es equivalente a 360 grados, porque teta más omega más rho es igual a 180 grados. Perfecto. Esa sería la demostración que queríamos dar a partir del segundo principio del ángulo exterior de un triángulo, del cual se deduce esta conclusión. Ya habiendo llegado a esta conclusión, ahora miremos la siguiente propiedad, que me dice que el principio de los lados opuestos a los ángulos, y lo que me versa es lo siguiente, que en un triángulo a mayor lado se opone un mayor ángulo. Previamente habíamos dicho que para un triángulo no importaba la forma como bautizáramos los ángulos, por lo general los podíamos bautizar con letras mayúsculas, y el mayor ángulo generalmente tomaba la letra C. También decíamos que podíamos utilizar letras griegas para bautizar los ángulos. En nuestro ejemplo me dice que este segmento AB corresponde a la letra C, que es la magnitud o el valor de este lado, de la hipotenusa, para nuestro ejemplo, en este triángulo específico. Y de acuerdo al principio de los lados opuestos a los ángulos, lo que me dice es que este lado mayor se va a oponer a ¿qué? Al ángulo mayor, en este caso el ángulo C. Lo que siempre debemos concluir es que en un triángulo a mayor lado se opone a mayor ángulo. Veamos lo que sucede si tomamos como por ejemplo el segmento AC, que es mi lado B. Entonces si este es mi lado B, a este lado B le corresponde el ángulo B. De igual manera, si tenemos el segmento BC, aquí puede ser BC o CB, que corresponde al lado A. Entonces el ángulo correspondiente, siendo este un lado mayor que el de B, el ángulo que le corresponde a este lado A es este ángulo que es de mayor abertura que el lado B. De acuerdo a lo que vimos en un triángulo, a mayor lado mayor se opone un mayor ángulo, que es lo que me dice este principio. De aquí podemos deducir entonces que el lado C es el opuesto al ángulo C, y lo mismo que el lado B es el opuesto al ángulo B, y que el lado A es el opuesto al ángulo A. De acuerdo a eso, entonces a mayor lado, mayor ángulo y viceversa. Eso es lo que me dice esta propiedad geométrica acerca del principio de los lados opuestos de los ángulos. Para todo triángulo siempre se cumple esa propiedad, que el lado opuesto, el del mayor lado, se opone al del mayor ángulo. Tenerlo en cuenta para aplicarlo. El de mayor ángulo se opone al del mayor lado. El de mayor ángulo se opone al de mayor lado. En este caso también el de menor ángulo se opone al de menor lado. Bueno, de esta propiedad también se desprende lo siguiente. Si dos lados de un triángulo son iguales, los ángulos opuestos a estos lados también son iguales. Veámoslo aquí en el gráfico para entenderlo mejor. Entonces voy a suponer que este es mi ángulo A, o sea que este es mi lado A. Si este es mi ángulo B, este es mi lado B. Y si este es mi ángulo C, este es mi lado C. Entonces C, el lado C, ¿qué va a ser? C va a ser el lado opuesto al ángulo C. Lo mismo que B va a ser ¿qué? B va a ser el lado opuesto al ángulo B, y A es el lado opuesto al ángulo A. Por lo tanto podemos decir entonces que si dos lados de un triángulo son iguales, podríamos deducir lo siguiente, que A y B son iguales, ¿cierto? Si en nuestro ejercicio vemos que A y B son iguales, entonces también podríamos decir que el ángulo A y el ángulo B también son iguales, por ser ¿qué? Opuestos. El opuesto del lado A es el ángulo A y el opuesto del lado B es el ángulo B. Pero como estos dos lados son iguales, de acuerdo a la deducción de este principio, los dos lados de un triángulo que son iguales, sus ángulos opuestos también son iguales. Por lo tanto, podemos concluir que también se nos cumple esta proposición, que nos dice que si dos lados de un triángulo son iguales, estos dos lados son iguales, entonces sus ángulos opuestos también son iguales. Quiere decir que a mayor lado, mayor ángulo y viceversa. Básicamente, la propiedad del principio de los lados opuestos a los ángulos. Ahora analicemos la siguiente propiedad. ¿Hace referencia a qué? Al teorema de la desigualdad triangular. ¿Qué me dice este teorema? Que un lado de un triángulo es menor que la suma de los otros dos lados y mayor que su diferencia. Analicémoslo nuevamente aquí en el gráfico para entenderlo mejor. Ya habíamos dicho anteriormente cómo se bautizaban los ángulos y sus lados, ¿cierto? El lado opuesto al ángulo por lo general se representa con letras minúsculas, y de acuerdo a lo que acabamos de ver, pues el mayor ángulo, el mayor lado,
se opone al mayor ángulo. Ahora, decimos que podemos decir de acá que el segmento AB, o sea, el lado AB corresponde al valor de C, el lado AC corresponde al valor de B y el lado BC o CB corresponde al valor de A. Eso es lo que podríamos decir. Para poder entender mejor esta propiedad, lo que vamos a hacer es sacar la magnitud de los lados. Vamos a dibujar a qué equivale este valor. Gráficamente el valor de A corresponde a esta línea, el valor de B corresponde a esta otra línea y el valor de C pues corresponde a esta cantidad. Para poder entender mejor esta propiedad, pues lo que hicimos fue sacar el valor gráfico de los lados y a partir de ahí analizamos la propiedad. ¿Qué me dice? Que el lado de un triángulo es menor que la suma de sus otros dos lados. Si analizamos el lado A, entonces me dice que este lado A es menor que si yo sumara el valor de B más el valor de C. Entonces este es mi lado A. Si yo sumo la longitud del lado B más la longitud del lado C, obviamente A es menor que la suma de esas dos longitudes. De la misma manera, si lo hacemos para B, si yo cojo B y sumo a más C, se lo sumo como longitudes, obviamente B va a ser menor que la suma de estas dos longitudes. De igual manera, si lo hago para C, si yo cojo C y sumo A más B, si colocara este lado A acá sobre B, obviamente la suma de estos dos lados va a ser mayor que el valor de C. Eso me dice inicialmente el teorema de la desigualdad triangular. Pero además también me dice que el valor de uno de los lados es mayor que la diferencia de los otros dos lados. Entonces si yo cojo A y digo que A es mayor que C menos B, entonces este es el valor de C, ¿cierto? Y si a C le quito B, que es este el valor que tengo acá, ¿qué me va a encontrar? Este valor de acá. Esto va a ser C menos B. Y obviamente A es mayor que C menos B. De la misma manera como hice este pequeño análisis acá, voy a hacer los otros análisis. Entonces, ¿qué vendría a ser B? B es mayor que C menos A. Si yo a C le quito A, obviamente el valor del segmento que me queda, el valor del lado, va a ser menor que el valor de B. De igual manera con C. ¿Por qué? Porque si yo a B le quito A, el valor que me queda va a ser menor que el valor de C. C va a ser mayor que la diferencia entre B menos A. O sea, la diferencia de los lados de un triángulo, en este caso para hallar la hipotenusa, la diferencia de B menos A es menor que el valor de C. Y eso es lo que me dice el teorema de la desigualdad triangular. Bueno, espero haberme hecho entender en este tema. La invitación es a que veamos el próximo video o simplemente, o muy seguramente ya aparece en la plataforma, lo que tiene que ver con las aplicaciones de las propiedades de los triángulos. Entonces aquí les dejo algunos ejercicios, espero que les haya gustado este video y como siempre, muchas gracias por estar en este canal. Nos veremos en una próxima ocasión.